Y bueno, estamos en la entrevista de Arco TV y en esta ocasión tenemos como invitado a don Natividad Castrejón Valdés. Como ustedes saben, Natividad Castrejón Valdés llegó hace ya bastantitos años al estado de Hidalgo y desde entonces ha realizado una fuerte actividad política. Hoy lo tenemos al frente de un nuevo partido, de estos tres nuevos partidos que recientemente fueron registrados. En este caso es el Partido de Encuentro Social, y él se está preparando y está preparando a su gente. ¿Para qué? Para las elecciones 2015. Las elecciones 2015 que ya recibieron el banderazo de salida y que están en todo su apogeo. Bienvenida, Natividad. Gracias, Dolores. Y es un placer estar aquí en este programa. No, pues es un placer tenerte a ti. Natividad, ¿por qué Partido de Encuentro Social? Estábamos muy desencontrados. ¿Por qué encuentro? ¿Qué significa? ¿Qué alcance tiene en este caso la palabra encuentro? Bueno, yo creo que las noticias de los últimos 15 días a nivel nacional nos dan una pequeña muestra de cómo se encuentra el país, totalmente crispado, totalmente confrontado, en donde es muy difícil construir acuerdos, desde lo local hasta lo nacional, y yo creo que en este nombre de encuentro pues lleva la impronta de lo que pretendemos ser, un partido que busque conciliar algunas posturas que son conciliables y entre los diferentes partidos, las diferentes fuerzas políticas, y dejar a un lado lo que de entrada sabemos que no transita, ¿no? en una conciliación. Entonces, Encuentro Social pretende ser eso, un punto de conciliación, en una mediación entre la sociedad y los partidos políticos para trabajar la agenda que creemos que conviene al país. Es interesante hablar de una crispación nacional en estos momentos, porque, bueno, la realidad es que esta crispación, por así decirlo, no vive desde la casa, cuando llega al mercado y va a comprar las papas y los jitomates, hasta el empresario. ¿Cuáles consideras tú que son los factores que llevaron a esta situación y que, por lo tanto, me imagino que el Partido de Encuentro Social buscará resolverlo? Bueno, lo aparente, ¿no? Lo que sale a flote es el problema del narcotráfico y ahora la mutación a un sinnúmero de delitos, ¿no? El secuestro express, la famosa cuota que le dan como extorsión a muchos delincuentes. Y esto es resultado de un proceso social de descomposición, o sea, no surge de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso largo en el cual ciertamente las condiciones de pobreza son un cambio de cultivo, la exclusión de muchísimos jóvenes de cualquier espacio, ya sea para la preparación formal estudiantil o más grave todavía, la inclusión, la falta de inclusión en el trabajo, también va provocando, ¿no? que fácilmente sean utilizados por los grupos del crimen organizado. Y entonces, por un lado se ataca, ¿no? Desde el gobierno de Calderón de manera frontal a los delincuentes, es más, se provocan enfrentamientos entre ellos mismos, ¿no? Con una especie de limpieza que yo la califico de completamente falta de ética política, pero en el fondo nos retrata un país que está desgarrado, que está herido, que seguimos teniendo más de la mitad de la población en condiciones de pobreza, y que hay muchos Méxicos, ¿no? Un México pujante de algunos estados del norte que no comprenden el estado de ánimo y la conducta de los estados del sur, pero se viven en condiciones completamente diferentes. Entonces yo creo que todos tenemos obligación de fortalecer las instituciones, de fortalecer el Estado de Derecho, que yo creo que gran parte de esta crisis delictiva tiene como origen también el que la ley no se aplica, no se ha aplicado. ¿La impunidad? La impunidad. Sabemos que de 100 delitos ni siquiera el 5 o 7% se castiga, ¿no? Entonces eso permite que florezca la impunidad. Pero como tú lo señalas, este no es un fenómeno nuevo, sin embargo, sí es un fenómeno reciente. Así es, o sea, yo entiendo que en toda sociedad humana siempre habrá estos brotes, ¿no? de antisociales. Sin embargo, creo que el proceso civilizatorio nos va acercando a mejores formas de acuerdos sociales, ¿no? Y entonces el crecimiento delictivo hay una espiral en las últimas décadas, y yo creo que va a tardar mucho tiempo en sanar.
Y si esto lo trasladas a la política, pues te encuentras también, ¿no? El país tiene 2 elecciones federales presidenciales donde termina completamente desgarrado, dividido, y después es muy complicado que puedan conciliar las fuerzas políticas en la construcción de acuerdos, ¿no?, que el país necesita finalmente. Cuando la política falla, esto que estamos viendo, que hablamos pues de la delincuencia, y también falla y también provoca un sinnúmero de conductas sociales que no precisamente son las más adecuadas. Sin embargo, bueno, hace 2 días se dio el banderazo de salida a lo que será el proceso electoral del 2015. El 7 de junio, ahora no julio, sino junio, del 2015. Nos llama la atención el que surjan 3 nuevos partidos cuando pudiéramos pensar que hay demasiados partidos, que hay demasiados diputados, que hay demasiados senadores, que hay demasiados plurinominales. En fin, surgen 3 nuevos partidos. Uno de ellos es el Partido de Encuentro Social. ¿Cómo es que surge este partido? Mira, primero comentaría que somos un país de más de 110 millones y que requiere espacios de representación política para que se manifieste toda la diversidad de pensamiento que tenemos en el país. En Europa hay países que tienen mucho más partidos que nosotros y los catalogamos como altamente democráticos. Entonces yo creo que no es tanto la cantidad de partidos, ¿no? Más bien es el cómo cada partido va respondiendo a sus electores en cada momento específico, ¿no? Yo creo que el mundo ha cambiado tanto, con ello nuestro país inmerso en este proceso de globalización, con sus ventajas y sus muchas desventajas, que tenemos que crear partidos un poco más acordes a lo que se vive en el siglo XXI. Mira, yo estoy convencido que estos referentes ideológicos de izquierda, derecha, que tanto nos sirvieron en el siglo XX para poder como mostrar los trazos ideológicos de cada partido, han quedado rebasadas. Hoy día te dice muy poco ser de derecha o ser de izquierda en un contexto como el que tenemos a nivel mundial. Entonces yo sí creo que se requieren partidos nuevos. Bueno, los más antiguos tendrán que renovarse, ¿no? Pero se requieren partidos nuevos que puedan retratar la circunstancia del presente y las opciones que tenemos que construir para el futuro. Una situación que se refleja finalmente en muy poca afluencia en las urnas. Hay desinterés de los mexicanos, de muchos mexicanos, en participar electoralmente. ¿Ustedes consideran cuál es su objetivo, cuál es su mercado, por llamarlo en términos económicos? Mira, ciertamente hay un hartazgo de los ciudadanos en general, por muchas circunstancias, ¿no? Pero yo no conozco ningún otro camino que no sea la vida democrática, la participación electoral para transformar el país y lograr solucionar los grandes problemas que tenemos. O sea, sí podrá haber un hartazgo, sí podrá haber desánimo, pero ¿cuál es otro camino? El camino del levantamiento, de la desobediencia civil permanente, de la guerrilla, o sea, ¿cuál es el otro camino? Tenemos este camino democrático que como país hemos elegido y lamentablemente como civilización no hemos construido otro. Entonces, a pesar del desgano, Encuentro Social tiene que salir a buscar a los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, ¿no? que son los que más alejados están de la política, y poder expresarles lo que se pretende como partido y sobre todo incluirlos a ellos, ¿no? En la construcción de las soluciones que tienen que ver también con su realidad, no solamente ese divorcio que ellos viven entre la política y su situación personal, ¿no? Inició ya el proceso oficialmente de entrada en el proceso electoral 2015 y bueno, hay 3 nuevos partidos, pero quizás los electores ya no estamos esperando ese juego de palabras, ese juego de ideas que aparentemente abarcan tanto, pero finalmente no aprieta nada, ¿no? Un mejor país, justicia para los mexicanos, esa terminología de carácter político que no compromete realmente a nada, porque construyamos un nuevo país, ok, perfecto, y construyamos un nuevo país. En lugar de decir, y yo me propongo lograr concretamente esto, y me propongo lograr concretamente lo otro. En un momento dado, ¿cuál es la oferta que hace el Partido de Encuentro Social? Es que mira, no podemos desdeñar el valor de las palabras, más bien hay que recuperar el sentido de las palabras, ¿no? Y el compromiso y lo que implica, ¿no? Para poder nombrar la realidad.
Pero mira, Encuentro Social es un partido que nace hace 12 años como una asociación civil. Es un partido que realmente nace del trabajo comunitario, ¿no? Esa es su fuerza original, que le va permitiendo crecer y después convertirse en una agrupación política nacional y luego en un partido político. Entonces, por lo menos el planteamiento que estoy haciendo aquí en Hidalgo es tener una fuerte relación con las asociaciones civiles, con las organizaciones sociales, que son las que trabajan realmente con los grupos más marginados, ¿no? Que son los que trabajan buscando soluciones a las problemáticas muy locales. En Hidalgo y su característica es que pues un porcentaje altísimo de la población está excluida, no son lo que ahora llaman los técnicos empleables, ¿no? No tienen las competencias que requiere el mercado laboral para poder tener un salario digno. Entonces tenemos que atender esa realidad y impedir con acciones públicas que se siga haciendo más grande la brecha entre este medio millón, poco más de 1 millón de habitantes de Hidalgo que están excluidos de la globalización, y cerrar una brecha, trabajando en que fundamentalmente en que tenga más competencias laborales, ¿sí? Porque tenemos 3 tipos de pobreza, ¿no? Tenemos la pobreza patrimonial, la pobreza alimentaria y la pobreza de competencias. Nosotros creemos que la competencia, la pobreza de competencia es la más grave, ¿no? Porque te impide el incluirte a un trabajo digno, ¿no? Entonces queremos trabajar muy fuerte en las comunidades de Hidalgo con la autogestión y con el acompañamiento de un partido político para ir resolviendo pequeños problemas de comunidades concretas. Y sobre todo en competencias. Sí, más allá de las laborales, o sea, las competencias laborales se requieren, pero el proceso educativo debe ser mucho más completo que eso, ¿no? Mucho más completo. Entonces, pero mira, por ejemplo en el centro y el norte del país, los trabajos son mucho más tecnológicos, o con mucha más tecnología, tecnificados, requieren competencias ya muy especializadas en procesos, y en el sur pues sigue siendo la mano de obra directamente la que más emplea y la que más se ocupa, y la mano de obra barata, maquiladoras que no dejan gran cantidad de recursos, ¿no? Sí, y entonces esa brecha, insisto, se va haciendo más grande, ¿no? Y en nuestra circunstancia en Hidalgo transita por ahí, a pesar de los esfuerzos de la ciudad del conocimiento, de tener una gran cantidad de universidades, de abrir el Politécnico. La verdad es que se sigue requiriendo un trabajo en los que ya no están en la escuela formal, ¿sí? Que hay cientos de miles que ya no están en la escuela formal y que tienen que reinventarse. Mira, hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que en 20 años el 50% de los empleos que hoy conocemos ya no van a existir en términos globales, ¿no? Tal y como los conocemos. Tal y como los conocemos. Y entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que transiten los jóvenes que tienen entre 20 y 30 años, que ya no están en la escuela? ¿Qué vamos a hacer para que puedan transitar esa especialización que se va a ir requiriendo? Claro. Entonces yo creo que esa es una gran parte de lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer como Encuentro Social, ¿no? Otro punto básico es trabajar dentro de las familias. ¿Por qué? Porque yo he insistido desde que te conozco, Dolores, hace más de 20 años, en mi trabajo profesional, que si no encontramos en las familias el espacio ideal para que las personas crezcan con afecto, con aceptación, con amor, y que puedan después salir con una salud mental a la sociedad, vamos a tener problemas muy graves, ¿no? Entonces tenemos que regresar a las familias a apoyar todo aquello que permita que la madre y el padre de familia puedan realmente acompañar a sus hijos en una formación mucho más integral. Bien, vamos a una pausa y continuamos con esta entrevista con Natividad Castrejón. ¿Quién es Natividad Castrejón? Es lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué ha causado tanto prurito el surgimiento de un nuevo partido político en el Hidalgo y además encabezado por Natividad Castrejón? Vamos a una pausa y regresamos. Y continuamos con la entrevista aquí de Arco TV y queremos saludar a nuestros amigos que reciben la señal de esta empresa allá en Ajacuba, en San Agustín, en Mezquititlán, en San Agustín Tlaxiaca, en Tepeapulco, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tlahuililpan,
Tlanalapa, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zacualtipán de Los Ángeles, Zapotlán, Zempoala, Guayacocotla, Veracruz y Tamazcalapa en el Estado de México. Muchísimas gracias por su atención. Tenemos más de la entrevista que en esta ocasión está con nosotros como invitado Natividad Castrejo. Ustedes saben, en el 2015 tendremos lo que ya se denominan como las elecciones intermedias. Elecciones intermedias que permitirán elegir a más de 2.100 y tantos cargos en el gobierno y en las representaciones sociales. Estamos hablando de 9 gubernaturas, estamos hablando de la Cámara de Diputados Federal, 903 presidentes municipales, 639 diputados locales, en total, 2.129 cargos públicos. Y estamos hablando además de unas elecciones que tienen características muy especiales. Se dan después de la reforma electoral. Estamos hablando de elecciones en donde habrá candidatos independientes. Estamos hablando de un proceso electoral en donde habrá reelecciones inmediatas. También estamos hablando de un proceso electoral que servirá de termómetro para el 2018. Es decir, estamos hablando de un proceso sumamente interesante, y para hablarnos de ello está con nosotros Natividad Castrejo. Natividad se funda el Partido Encuentro Social, que es a la cabeza, pero esto suscita un auténtico prurito cuando empiezo a comentar yo de que, bueno, tenía una entrevista entre los compañeros periodistas, pregúntale esto, pregúntale el otro, pero es que hizo esto, pero es que no hizo lo otro, en fin. Digo, de que hiciste ruido no hay duda, ni duda cabe. Lo que sí es bien cierto es que Natividad inicia en un partido, Acción Nacional, se va a otro partido, Partido de la Revolución Democrática, bueno, a últimas fechas, en una oficina gubernamental en la calle de Bucareli, con un exgobernador de Hidalgo, el segundo hombre políticamente y gubernamentalmente más poderoso de México, y ahora estás al frente de este partido. ¿Qué pasa? ¿Es tu experiencia, tu conocimiento de cómo funcionan los partidos políticos? O como, bueno, hay muchas voces que lo dicen, divide y vencerás, se crean partidos para polarizar los votos, o simple y sencillamente ¿eres el diario de alguien o es tu convicción? Tú dices lo que tú consideres. Mira, un partido político es muchísimo más que sus dirigentes, ¿no? O sea, hay que salvar primero la claridad del proyecto político y luego de quienes lo podemos encabezar a nivel regional. Yo, desde que tenía 15 años, estuve en un internado en Uruapan, Michoacán, un internado religioso. Que los religiosos trabajaban mucho con las comunidades pobres. En Uruapan había una gran cantidad de los que llamábamos paracaidistas, invasores, pero por miles. Y entonces nosotros hacíamos mucho trabajo social y de acompañamiento con esos grupos. Y entonces el despertar a la política fue como un paso natural para mí. En aquel tiempo regresé a mi tierra, a Zacatecas, donde nací, y había solamente 2 partidos políticos, el PRI y el PAN. Y entonces yo sabía que el PRI de esa época no me representaba. Los agravios que la sociedad le achacaba a priistas eran terribles, múltiples, y entonces yo decidí caminar con el PAN. ¿Y no tenías una empresa para sentirte panista? No, nada. Soy hijo de un obrero, de un albañil, de una mujer que fue sirvienta hasta que se casó, ¿no? Pero y además tenía 18 años, ¿no? Con toda la frescura de un chico con sueños, con ideales. Y trabajé y acompañé el Partido Acción Nacional, no sé, 20 y tantos años, trabajando en lo que yo creía una lucha por abrir espacios democráticos. Y creo que hice mi papel siempre donde estuve, ¿no? Yo viajaba por todo el país, acompañé campañas nacionales, estatales, nunca cobré un peso, nunca cobré un viático, era un militante como miles que están en los partidos que por convicción quieren trabajar. Y entonces yo hacía mi trabajo profesional y corría los fines de semana. Mira, mis hijas más grandes
dicen que no recuerdan unas vacaciones de verano que no estuviéramos inmersos en un trabajo político en alguna parte del país. Fui creciendo, estudié mi carrera, hice un par de maestrías, me fui consolidando en lo profesional. Vas también cambiando en la parte de formación, ¿no? O sea, yo he insistido, no es lo mismo un joven de 18 años en un pueblo rural, semi-rural, que un adulto que de pronto se establece algunos años en la Ciudad de México, que puede cursar un par de maestrías en el terreno humanista, en el terreno psicológico, y entonces bueno, también va evolucionando la forma de pensar, ¿no? Llegó un momento en que ya había principios de acción nacional con los que yo no comunicaba, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con la autonomía individual, ¿no? O sea, yo soy totalmente partidario de la libertad individual, de la autonomía, y no acepto que sea el Estado el que rija los temas de conciencia, ¿no? Es un punto que a veces hay que analizar muy a fondo porque eso para mí ha sido un descubrimiento y una convicción en los últimos 20 años, ¿no? Lo he ido fortaleciendo. Después fui candidato a la presidencia municipal de Pachuca por el PRD, me invitaron como candidato ciudadano. Y debo decir que ideológicamente es con el partido que más me he identificado, ¿no? Lamentablemente sus formas ya prácticas de hacer política cierran la puerta a cualquier aspiración ciudadana. O sea, las tribus locales y nacionales están totalmente adueñadas del partido político. No se dejan entrar. Y entonces, para un ciudadano es imposible que te digieran y que te asimilen. O sea, como yo he visto en Hidalgo y en México cuántos ciudadanos han pretendido, académicos, aquí un grupo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que han querido transitar y no pasamos de una candidatura, ¿no? O sea, te invitan de candidato, les das votos con tu prestigio personal y social y profesional, y luego no te abren la puerta para darte ni siquiera una subsecretaría de capacitación donde ni siquiera cobras, ¿no? Entonces, la verdad es que yo lo hablé con los dirigentes muchas veces y me distancié hace más de 3 años del partido y de estos comentarios, ¿no? De lo que acabo de comentar. Luego me invita el licenciado Miguel Ángel Osorio a trabajar con él en Gobernación. Estuve como su director de audiencias pues 1 año y 8 meses. ¿Por qué me invitó? Pues no lo sé, no sabría que preguntárselo a él, ¿no? Él me invitó y yo acepté la invitación porque sí creo que cuando tienes la posibilidad de ser un servidor público debes hacerlo de la mejor manera posible. Ahora, yo he sido servidor público solamente en 2 ocasiones, un total de 5 años de mi vida profesional, ¿no? Tengo 30 años trabajando y solamente 5 he sido servidor público, ¿no? Y en esta etapa de mi vida quiero seguir trabajando en la política. Ahora ya no necesito, ya no tengo la premura económica que tenía de 20, 22, 25 años, ¿no? Cuando había que mantenerme y luego empezar a formar a mis hijas. Y por eso pues puse mucho la posible inclusión de tiempo completo en la política, pero si me preguntas cuál es la pasión de mi vida, es esa, es el trabajo político. Y ahora tuve esta oportunidad y esta disyuntiva, o seguía en un trabajo administrativo dentro del equipo del secretario de Gobernación, o tomaba esta oportunidad que me ofrecieron a través del secretario general nacional del Partido Encuentro Social. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho más el trabajo político que el trabajo burocrático, ¿sí? Y entonces lo hago con mucho gusto, me hago cargo de mi biografía, he sido responsable de las decisiones que he tomado. Y bueno, yo no creo en estas camisas de fuerza que te quieren imponer, ¿no? Si alguien revisa mi trayectoria, mis posturas ideológicas, sobre todo las de fondo, van a encontrar que hay una coherencia desde que las fui armando, ¿no? A través de esta formación de la que yo hablo, ¿no? En las universidades, en el trabajo intelectual, pues yo he sido coherente en esa parte, ¿no? Ahora, que no me voy a tragar sapos que no me gustan, ¿no? Yo creo en la autonomía total y nunca voy a aceptar estar en un lugar donde no quiero estar. Y me refiero de manera profesional, de manera política, de pareja. O sea, yo no voy a estar en un lugar donde no quiero estar, ¿no? Yo creo que las... ¿Mandé? No es la vida para eso. Yo creo que cada ser humano tiene que vivir su biografía a tope, tiene que hacerse cargo de su individualidad y es libre y responsable, ¿no? Y entonces yo no acepto ninguna camisa de fuerza. Es más, no acepto ninguna imposición casi de ningún tipo. Pero tienes connotados priistas, o por lo menos priistas muy identificados, expriistas muy identificados con el PRI. ¿En tu equipo tienes de otros partidos? No, bueno, en mi partido a nivel local, pues tengo a Ricardo Bravo, que fue presidente municipal de Tulancingo,
por el PRD, también en una candidatura ciudadana, que después tampoco pudo transitar más allá de eso, ni aún siendo presidente del segundo municipio más importante de Hidalgo, le abrieron la posibilidad dentro del comité, por ejemplo, ¿no? Tengo a Napoleón González Pérez, que fue diputado por el PRD. Tengo a Miguel Ángel Abastida, que fue el último delegado nacional que tuvo el Partido Acción Nacional aquí en Hidalgo. Pero también hay personas que no conocen los medios de comunicación, porque fíjate que hay un negociador. Pero hay mucho periodista. Pero yo no los ubico, a ver, dime como a quién. En este entorno como bueno, no, a lo mejor no los tienes en el primer lugar, pero entre la gente que estuvo contigo en el Instituto Estatal Electoral, de la gente que dice, yo estoy hay mucha gente que es populista. Bueno, la verdad es que yo insisto que, a ver, no puedes conformar un partido nuevo solo con ciudadanos que nunca han militado políticamente. Requieres también experiencia, requieres también el trabajo político de años, ¿no? Y luego los vas mezclando. Pero mira, te digo que luego los políticos y los medios jugamos un juego, yo no sé quiénes somos más egocéntricos. Yo llegué a Hidalgo en 1993 y para el 2000, que empecé a trabajar con José Antonio Tellería como asesor, yo ya había impartido en el estado por lo menos unas 1,500 conferencias, había estado con cientos de miles de padres de familia en un trabajo muy intenso. Y de pronto los medios dicen, Natividad llegó a Pachuca como asesor de Tellería. O sea, los políticos y los medios hacen una complicidad donde los ciudadanos no existen. Entonces yo ahorita te mencionaría, por ejemplo, a Josefina Gómez. ¿Quién es Josefina Gómez? Pues es una mujer que trabaja en asociaciones civiles desde hace 15 años, que coordina más de 50 asociaciones civiles con temas de derechos humanos y con trabajo en las comunidades, que tiene una presencia local muy importante, pero que nunca ha participado políticamente en un partido. Y entonces es una desconocida. Pues es conocida para los medios, pero en el trabajo cotidiano es conocida en el cara a cara de muchos ciudadanos, ¿no? Y así hay otros ciudadanos que no han militado en partidos políticos, pero que tienen trabajos en sus comunidades muy fuertes. Y yo le he puesto a una mezcla, ¿no? A una mezcla entre ciudadanos sin experiencia política y actores que ya militaron y que por diferentes circunstancias no caminaron en sus partidos. Lo único que pido es que no tengan una averiguación previa, que no los hayan condenado en un juicio, que no tengan algo que manche su trayectoria. Lo demás es una circunstancia y lo que cada cual, una elección en un momento de su vida que pueden ir cambiando cuando lo consideren conveniente. Bien. Entonces, bienvenidos aquellos con esas únicas condiciones, ¿sí? Con un trabajo ético y que no traigan a sus espaldas o en su closet muertos que ocultar. Bien, vamos a una pausa más y les recordamos que estamos en la entrevista de Arco TV. Natividad Castrejón, se prepara ya para el proceso electoral del 2015 y hablaremos de esta competencia que se está dando, no solamente entre los partidos, podríamos llamarles tradicionales, sino también una competencia que ya inició en el seno de los nuevos partidos. Esos 3 nuevos partidos en los que indudablemente hay una figura súper relevante, que es el Partido de Morena. Hablaremos de ello y cuáles serán las estrategias para ganar en este 2015. Vamos a la pausa y continuamos. Y continuamos con la entrevista de Arco TV, que en esta ocasión es con Natividad Castrejón. Se vienen las elecciones ya del 2015, se quiera decir o no se quiera, no decir, se acepte o no, ya inició la efervescencia política, ya están las cosas, el nivel de la espuma en esta olla política ya se está ascendiendo, y la realidad es de que va a ser muy interesante para los observadores ver en qué condiciones se va a dar la contienda electoral. Hay 3 nuevos partidos. Uno de ellos, naturalmente, es el Partido de Encuentro Social, que encabeza en el estado de Hidalgo, Natividad Castrejón. Pero también hay 2 partidos más. Hablábamos de las huestes periodistas, hablábamos de cómo se posicionan las cosas en el PRD, y pues sí, el asunto al grado tal de que si no me gusta el caldo, pues sencillamente fue otro partido, y surge Morena.
¿Cómo consideras tú que, Natividad, cómo consideras tú que está la situación política, cómo se va a dar el quehacer político en un ambiente en donde hay 3 nuevos partidos, en donde los partidos tradicionales pues también harán lo propio naturalmente, pero con reglas de juego que han cambiado? Por ejemplo, candidaturas independientes y reelección inmediata. ¿Cómo visualizas tú este proceso? Ya un poquito más adelante, ¿cómo vienes trabajando? ¿Qué esperas? ¿Con qué esperas incidir en este cultivo? Realmente van a ser unas elecciones muy complicadas para todos los partidos políticos. Para los nuevos, con mayor razón, los 3 partidos políticos nuevos, tenemos la obligación legal de ir solos a la elección, sin alianzas, y de obtener el 3% de la votación total. Esto, tomando en cuenta los números de las últimas elecciones intermedias, nos da entre 1.200.000 y 1.500.000 votos. Para un partido nuevo o para 3 partidos nuevos, con recursos muy menores, muy limitados, pues va a ser todo un trabajo, un reto muy fuerte, ¿no? Yo creo también que estos 3 partidos nuevos y Convergencia o Movimiento Ciudadano y el PT también van a tener problemas serios para poder lograr consolidar su registro. Entonces, el ciudadano verá 10 partidos, 10 en la boleta electoral, como nunca, ¿no? Y tendrá que elegir solamente uno, de forma tal que los partidos tenemos que hacer un trabajo, sobre todo nosotros, de tierra, de estructura, muy intenso, para poder obtener esos porcentajes a nivel nacional y por supuesto a nivel local, ¿no? A nivel local nos hemos puesto con mis compañeros del comité algunas metas. Tenemos ya los comités distritales, en cuanto nos lo permita el marco legal, tomaremos protesta, y tenemos la meta de que antes de que termine en los distritos federales electorales, en los 7 distritos. Sí, ya están los comités, todos. Y tenemos la meta de tener los 84 comités municipales antes de que termine el año. Le estaremos tomando protesta la primera o segunda semana de diciembre a los 84 comités municipales. Estamos afiliando, ya empezamos el trabajo de afiliación. En el estado se registraron casi 2.500 personas, se afiliaron en las asambleas que le dieron el marco legal al partido, ¿no?, para obtener su registro. Pero nosotros tenemos la meta de afiliar 1.000 personas por distrito, 7.000 personas de aquí a diciembre, para que esas 10.000 nos sirvan como punto de partida para en enero empezar la búsqueda de candidatos. Va a haber candidaturas independientes. Nosotros queremos que nuestras candidaturas en su mayoría sean ciudadanas, es decir, que sean ciudadanos, hombres y mujeres que no han participado en política y que quieran asumir una candidatura. Obviamente que tengan un trabajo social, que tengan un prestigio en sus comunidades, y creo que por ahí vamos a caminar, en una mezcla, ¿no?, otra vez. Entonces, creo yo que en Hidalgo, la verdad es que no vamos por el 3%. El equipo que hemos ido conformando es un equipo muy experimentado, sabemos de operación política, o sea, sabemos hacer el trabajo político, y yo estoy poniendo la meta de que vamos a lograr alrededor de 100.000 votos. Esa es nuestra meta para el 2015 aquí en Hidalgo. ¿Alguna estrategia para lograrlo? No sé, alguna estrategia muy concreta que estés visualizando, atender a los jóvenes con ese descontento generalizado que muchas veces hay entre ellos, de atender quizás a los campesinos, los brotes de inconformidad indígenas, sectores estratégicos que piensas hacer. Sí, tendremos algunas propuestas nacionales que tendrán que ser como la campaña paraguas a nivel nacional, lo que se va a manejar en los tiempos del Estado, ¿no?, que le permite de los medios, que le permite a los partidos. Y luego tendremos algunas propuestas locales o regionales, pero ya desde la construcción del comité y de los comités distritales estamos incluyendo personas que tienen relación con el campo, que tienen relación con las asociaciones civiles, por supuesto mucho trabajo con mujeres, jefas de familia, que son un porcentaje también muy elevado y tienen necesidades muy específicas. Y bueno, simplemente lo que queremos con el ciudadano es
que dé un voto de confianza a la política otra vez, ¿no? O sea, que entienda que a pesar de todas las taras de nuestros partidos políticos y nuestro sistema democrático, es lo mejor que tenemos y que más vale cuidar. Es una mayúscula. Es que sí, pero mira, estos casos terribles, esta matanza en Igualas que nos desgarra como país y me dicen a mí que va a haber algunas marchas en estos días. Le decía a mi esposa en la mañana, esto amerita un paro nacional, amerita que los sindicatos de todo el país, las universidades de todo el país hagan siquiera un día de paro nacional, porque esto no puede pasar en el país tan impunemente y no puede pasar así como una crisis más. O sea, amerita que la sociedad se movilice a la exigencia del gobierno, pero también a la reflexión ciudadana de cómo los ciudadanos tenemos que participar muchísimo más en las cosas que nos atañen. Mira, los seres humanos damos las cosas que ya tenemos, las damos así por sentadas. Es decir, yo me levanto, abro la regadera y tengo agua caliente. Sí, y las por sentado sale agua caliente, ¿no? Y un día de pronto no hay agua y no sale, y entonces es como un asombro, ¿verdad? ¿Qué pasó? No hay agua, ¿verdad? Porque yo no doy por sentado que así es. Y así damos mil cosas por sentadas los ciudadanos, y si no las defendemos cada día, si no las construimos cada día, si no las respaldamos cada día, se nos puede ir, como se nos está yendo la paz social, como se nos está yendo la seguridad en muchas regiones del país. Entonces, los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte, porque mira, como ciudadano es muy fácil proyectar en los políticos y los gobiernos todas las carencias nacionales, pero cualquier político salió de la ciudadanía, cualquier político, hombre o mujer, salió de una familia, de una comunidad, de un barrio y trae un aculturamiento que lo lleva finalmente a conductas muy positivas y a veces a las conductas francamente ilegales, ¿no? Entonces yo no soy un apapachador de los ciudadanos, ¿eh? Yo no creo que los ciudadanos seamos puros y los gobiernos sean corruptos y los políticos igual, ¿no? Los ciudadanos tenemos que tomar nuestra parte y asumir también lo que nos toca. La responsabilidad que nos toca. Mira, hace unos días, yendo rumbo a tu casa, Dolores, se fundieron los semáforos. En ese momento la luz falló, estaba lloviendo y se fundieron los semáforos atrás de Walmart. Es que digo, porque por todos lados hay semáforos apagados. Bueno, se apagaron los semáforos. Sí. En 3 minutos provocamos un caos, sí. Pero un caos que yo me tardé como entre 40 y 45 minutos en cruzar una calle. Entre todos lo causamos, porque no había un semáforo que representa a la autoridad y dice alto, sigue, no sigue. Entonces yo decía, si se borra un semáforo y los ciudadanos somos incapaces de dar nuestra visibilidad y organizarnos para transitar medianamente, imagínate cuando desprestigiamos a nuestros gobiernos municipales, estatales, federales, ¿sí? Cuando los descalificamos de antemano por cualquier situación real o fantasiosa. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, yo te expongo el caso contrario, ¿eh? Yo he visto los semáforos de la glorieta de los insurgentes apagados y la gente con la civilidad, rebasándolos, porque también cuando la autoridad falla, la ciudadanía se tiene que organizar. Y yo creo que la ciudadanía debe estar organizada de manera permanente, falle o no falle, bien, o sea, debe estar organizada de manera permanente, ¿no? Porque las necesidades son muchas, la verdad es que son muchas, y yo quiero ir como partido político con mis compañeros, pues hablar con los jóvenes, con las mujeres, con los adultos y decirles, no hay dos sopas, o sea, la política es el único instrumento que tenemos, que es el trabajo organizado de la sociedad para poder ir resolviendo los retos de cada día. O le entramos todos, cada quien en lo que le toca, o nos lamentamos todos. Bien, yo quiero agradecer muchísimo a Natividad Castrejón que ha estado con nosotros aquí en esta entrevista y saludar nuevamente a los amigos que nos ven, que nos siguen en Najacuba, San Agustín Mezquitlán, San Agustín Tlaxiaca, Tepe, Apulco, Tetepango, Tezontepec, Tlahuelilpan, Tlanalapa, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zacualtipán, Zapotlán, Zempoala, Guayacocotla y Temascalapa. Muchísimas gracias por seguir esta señal. Y a ti, Natividad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, Dolores, gracias a ti, gracias a ¿Cómo se pueden contactar con ustedes, sumar con ustedes? No sé, a lo mejor despertarse de alguna inquietud en alguna persona que dice, pues yo le entro con él. Yo creo que en una semana tendremos ya las páginas web, tendremos el Facebook, el Twitter, y bueno, los comités a nivel distrital, ¿no? Para irlos incluyendo a todos aquellos que quieran trabajar dentro de este partido político. Bien, muchísimas gracias.
Y bueno, finalmente recordarles que nosotros tenemos una obligación ciudadana. Es elemental esa obligación. Y esa obligación es informarnos y acudir a las urnas. Ojalá y podamos vernos allá en el momento de las elecciones. Muchísimas gracias por su atención. Les saluda como siempre su amiga Dolores Michel. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias.